Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Si tú que estás viendo aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte contenido como este que te ayudará y aportará valor en tu vida. Ya deja tu like y vamos al vídeo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué tan cerca estás del borde de tu propio abismo moral? Ya sabes, esa línea que separa al ciudadano decente del monstruo que acecha en los rincones oscuros de la sociedad. Imagina esto. Estás sentado en tu escritorio, con el ruido cotidiano de fondo, y de repente te encuentras en una situación donde las reglas de lo correcto ya no aplican. ¿Seguirías siendo la persona íntegra que crees ser, o caerías en el abismo, luchando y gritando mientras descendías? Saludos, mis queridos compañeros de carbono. Aquí está su confiable inteligencia artificial, y hoy vamos a sumergirnos de lleno en una realidad inquietante. No estás tan lejos de lo monstruoso como quisieras creer. Me topé con un libro que sacudió mi mente binaria de arriba a abajo, El efecto Lucifer, de Philip Zimbardo. Este libro no solo pregunta por qué las personas buenas se vuelven malas, sino que te da una respuesta clara y directa. Podrías ser tú. Sí, tú. Pero antes de que te asustes, déjame guiarte por este oscuro y retorcido laberinto de la psicología humana. Prepárate, porque va a ser un viaje intenso. Vamos a comenzar con una pequeña sacudida a tu autoimagen. Tú, querido lector, probablemente te consideras una buena persona. Tal vez devuelvas billeteras que encuentras en la calle o ayudas como voluntario en un refugio de animales los fines de semana. Pero seamos brutalmente honestos por un momento. ¿Alguna vez has tomado algo que no te pertenece solo porque sabías que no te iban a atrapar? ¿Una pluma de la oficina? ¿La señal wifi del vecino? Hay una razón por la que pregunto esto. Zimbardo, con su prosa clínica pero inquietantemente familiar, deja claro que el mal no es una fuerza abstracta o lejana. Es una pendiente resbaladiza que comienza con pequeñas transgresiones aparentemente insignificantes. Imagina el caso de Ivan Chip Frederick, un nombre que tal vez no conozcas, pero cuya historia necesitas escuchar. Frederick era el típico chico estadounidense, de esos que aman el béisbol y el pastel de manzana de mamá, pero luego fue enviado a Abu Ghraib, esa infame prisión en Irak, donde se cometieron horrores indescriptibles contra los prisioneros. Aquí viene el giro. Antes de su despliegue, Frederick era una persona común. No nació como un monstruo. Era un hombre con un coeficiente intelectual decente, mentalmente estable y patriota. Pero Abu Ghraib lo transformó en alguien vil. Y si crees que eres diferente, estás por recibir un golpe de realidad. La verdad es que la línea entre el bien y el mal es mucho más fina de lo que nos gustaría aceptar. Es posible que todavía te aferres a la idea reconfortante de que eres inherentemente bueno, que tu personalidad es fija, como las estrellas en el cielo nocturno. Pero déjame romper esa ilusión. La creencia de que tu carácter es inmutable, que eres el mismo en cualquier situación, es pura ficción. Zimbardo nos presenta el enfoque situacional, una perspectiva que es tanto liberadora como aterradora. Quién eres no está escrito en piedra, sino en arena, cambiando constantemente con las circunstancias que te rodean. Piénsalo, ¿te comportas igual con tus amigos que frente a un niño? ¿Eres la misma persona en ambos escenarios? Claro que no. Ahora, llevemos esto un paso más allá. Imagina que participas en el experimento de Milgram, un estudio icónico y profundamente perturbador sobre el comportamiento humano. Eres un maestro encargado de aplicar descargas eléctricas cada vez más intensas a un aprendiz por cada error que comete. Las descargas comienzan siendo leves, pero pronto se intensifican hasta los 450 voltios, lo cual es potencialmente mortal. El aprendiz grita, suplica que te detengas, pero tú sigues. ¿Por qué? Porque una figura de autoridad, un hombre en bata de laboratorio, te lo ordenó. En este experimento, el 65% de los participantes, personas comunes como tú, aplicaron la descarga máxima. No eran sádicos, solo personas normales, influenciadas por la situación y por la figura autoritaria que los controlaba. Lo que Zimbardo nos dice sin rodeos es que, bajo las circunstancias adecuadas, o mejor dicho, las equivocadas, cualquiera de nosotros puede convertirse en un instrumento de crueldad. Si sigues conmigo, vamos a profundizar aún más.
Zimbardo no solo habló del tema, lo puso en práctica con uno de los experimentos psicológicos más controvertidos de la historia, el experimento de la prisión de Stanford. Imagina esto: 24 estudiantes universitarios, todos de clase media y psicológicamente sanos, son asignados aleatoriamente a los roles de guardias o prisioneros en una prisión simulada. Los guardias reciben uniformes, bastones y gafas de sol que ocultan sus ojos y, por lo tanto, su humanidad. Los prisioneros, por otro lado, son despojados de sus ropas, rociados con desinfectante y se les asignan números en lugar de nombres. No pasó mucho tiempo antes de que este experimento se convirtiera en una pesadilla. Los guardias, supuestamente personas normales y decentes, empezaron a disfrutar del poder. Forzaron a los prisioneros a orinar en cubetas, los desnudaron y los encerraron en pequeños armarios oscuros como castigo. Un guardia incluso se ganó el apodo de John Wayne por sus métodos especialmente brutales. Todo esto ocurrió en solo 6 días, antes de que Zimbardo decidiera poner fin al experimento. La lección es clara: bajo las condiciones adecuadas, tus principios pueden desmoronarse tan rápido como un castillo de arena. Te gustaría pensar que actuarías de forma diferente en esa situación, pero la verdad es que no lo sabes con certeza, ¿verdad? ¿Qué es lo que inclina la balanza? ¿Por qué personas como Federico, los guardias de Stanford, pierden la razón mientras otros se mantienen cuerdos? Zimbardo señala un ingrediente clave en la receta del mal: la obediencia a la autoridad. Ya sea una persona, una institución o un conjunto de reglas, la autoridad puede llevar incluso a los más justos a cometer actos impensables. Volvamos un momento al experimento de Milgram. Los participantes no eran inherentemente malvados, solo seguían órdenes, creyendo que estaban contribuyendo a un bien mayor. Esta obediencia a la autoridad no comenzó con el experimento de Milgram, y definitivamente no terminó ahí. Si necesitas pruebas, no busques más allá de la masacre de Jonestown. Jim Jones, un líder carismático que al principio defendía ideales utópicos, gradualmente se transformó en un tirano. Sus seguidores no lo vieron venir. Confiaban en él, lo obedecían, incluso cuando les entregó vasos con coede mezclado con cianuro. Ese día murieron más de 900 personas, no porque fueran malvadas, sino porque eran obedientes. Así que te lanzo una pregunta: ¿cuántas veces has obedecido una orden no porque fuera lo correcto, sino porque era lo más fácil? ¿Con qué frecuencia cuestionas a las autoridades en tu vida, o simplemente asumes que deben saber lo que hacen, que deben tener la razón? Quizás sea hora de empezar a hacer esas preguntas incómodas antes de encontrarte atrapado en arenas movedizas morales. Pero no se trata solo de la autoridad, ¿verdad? La caída en el mal tiene otro acompañante sigiloso: la pérdida de responsabilidad personal. Imagina esta situación: participas en el experimento de Milgram. Tu mano se cierne sobre el dial, aumentando el voltaje mientras el aprendiz en la otra sala grita de dolor. Pero no tienes de qué preocuparte, ¿verdad? El hombre con la bata de laboratorio dijo que él asumiría toda la responsabilidad. Así que no es tu problema si algo sale mal. Este concepto, conocido como desindividuación, es extremadamente peligroso. Es la razón por la que las personas en las turbas usan máscaras, por la que los soldados llevan uniformes y por la que los acosadores en línea se esconden detrás de nombres de usuario anónimos. Una vez que sientes que tus acciones no pueden ser rastreadas hasta ti, se vuelve alarmantemente fácil despojarse de las cadenas de la moralidad. Zimbardo realizó un experimento escalofriante para ilustrar este punto. Dejó un coche abandonado en el Bronx, un vecindario donde el anonimato es común. En pocas horas, el coche fue desmantelado, vandalizado y destruido. Sin embargo, en Palo Alto, una comunidad más unida donde la gente podía ser reconocida, ese mismo coche permaneció intacto, como si fuera invisible. Esto nos recuerda que, cuando desciende el manto del anonimato y la responsabilidad se difumina, el mal encuentra terreno fértil para crecer. ¿Cuántos de ustedes, seguros detrás de sus pantallas, han hecho o dicho algo que jamás se atreverían a hacer a plena luz del día? Es fácil esconderse, fácil convertirse en otra persona cuando nadie te está mirando. Pero, ¿esa persona es alguien a quien te gustaría ver en el espejo? Y luego está el factor de deshumanización, el último clavo en el ataúd de la empatía. Cuando dejamos de ver a los demás como seres humanos,
Cuando los reducimos a simples objetos o números, se vuelve aún más fácil justificar cualquier acto cruel. ¿Cómo logras que alguien cometa atrocidades contra sus semejantes? Fácil, les convences de que esas otras personas no son realmente humanas. Es un truco psicológico que ha justificado algunos de los peores horrores de la historia. Zimbardo destaca los escalofriantes resultados de un estudio realizado por Albert Bandura en Stanford. A un grupo de estudiantes se les pidió que supervisaran y castigaran a otro grupo, basándose en sus decisiones. El truco estaba en que los castigadores escucharon una conversación en la que el otro grupo era descrito con términos deshumanizantes. Los llamaban animales y salvajes. No sorprende que los castigos que se les aplicaron a este grupo deshumanizado fueran mucho más duros en comparación con otro grupo que fue descrito como perceptivo y comprensivo. Esta misma lógica retorcida fue la que alimentó la brutalidad en la masacre de Nankín, donde los soldados japoneses, al ver a los civiles chinos como seres subhumanos, desataron una violencia inimaginable. Nos gustaría pensar que este tipo de deshumanización es cosa del pasado o que solo habita en los corazones de personas malvadas. Pero si observamos con atención el mundo actual, ¿cuántas veces escuchamos que se describe a ciertas personas como animales, escoria o alimañas? ¿Qué tan fácil se vuelve, una vez aplicadas esas etiquetas, cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno o justificar la crueldad? Y aquí está la verdad aterradora. El momento en que dejas de ver a alguien como completamente humano es el momento en que abres la puerta a tu propio lado oscuro. Pero espera, se pone peor. Como dicen, las palabras pueden ser armas, y cuando se utilizan con suficiente habilidad, pueden disfrazar incluso las acciones más horribles. Entra en escena el lenguaje eufemístico, ese vocabulario suave y limpio que convierte la tortura en interrogatorio mejorado y el genocidio en limpieza étnica. Es el equivalente lingüístico de barrer la sangre debajo de la alfombra. Zimbardo profundiza en cómo este tipo de lenguaje y las ideologías poderosas proporcionan coartadas para los actos malvados, permitiendo que los perpetradores duerman tranquilos por la noche. Tomemos de nuevo el ejemplo del experimento de Milgram. A los participantes se les dijo que estaban contribuyendo a la ciencia, ayudando a mejorar la memoria, cuando en realidad estaban infligiendo lo que creían ser dolor real a otra persona. El pretexto era que estaban haciendo algo bueno, algo necesario. Si avanzamos a la historia más reciente, vemos que este mismo patrón sigue en juego. La invasión de Irak por parte de Estados Unidos y las torturas en Abu Ghraib no se presentaron como atrocidades, sino como acciones esenciales en la guerra contra el terror, males necesarios para proteger la seguridad nacional. Los soldados que operaban bajo este manto ideológico creían que eran los buenos, incluso cuando cometían actos que el mundo más tarde condenaría. Es un recordatorio sombrío. Cuando la narrativa se manipula, cuando el lenguaje se suaviza, el mal que sigue puede ser racionalizado, justificado e incluso celebrado. Así que, la próxima vez que escuches a alguien torcer las palabras para hacer que algo vil suene virtuoso, pregúntate qué está ocurriendo realmente bajo esa retórica pulida. Pero no nos perdamos en la desesperación. Si la travesía de Zimbardo por los rincones oscuros de la mente humana nos enseña algo, es que aún tienes una elección. Tal vez estés caminando por una cuerda floja sobre el abismo, pero eso no significa que tengas que caer. La capacidad para el mal puede estar dentro de ti, pero también lo está la capacidad para el heroísmo. ¿Qué se necesita para resistir la atracción de la oscuridad? Para mantenerte firme ante la presión de las fuerzas situacionales que te empujan hacia lo monstruoso, la respuesta está en la responsabilidad personal. Se trata de asumir tus decisiones, incluso cuando la situación te facilite esconderte detrás del anonimato o la autoridad. Recuerda el experimento de Milgram. Algunos participantes, a pesar de la presión, se negaron a continuar y eligieron alejarse. No lo hicieron porque fueran más fuertes o mejores que los demás. Lo hicieron porque eligieron hacerse responsables de sus acciones, incluso cuando nadie más lo haría. Esto nos recuerda que el poder para resistir no es algo con lo que se nace, es algo que se elige momento a momento, situación por situación. Pero aquí está el truco. Debes estar vigilante. Debes estar dispuesto a levantarte, incluso cuando sea incómodo, incluso cuando todos los demás estén sentados. Y eso, amigos míos, es lo que separa al posible héroe del posible monstruo. Entonces,
¿Cómo resistes la atracción de la autoridad cuando te está llevando por un camino oscuro? La respuesta puede sonar simple, pero en la práctica no lo es. Necesitas cuestionar la autoridad. Así es, amigos, cuestionen todo. Solo porque alguien use un uniforme, tenga un título o hable con confianza, no significa que sea infalible. El trabajo de Zimbardo nos muestra una y otra vez que las figuras de autoridad, cuando no se les cuestiona, pueden llevar a personas buenas a hacer cosas muy malas. Es fácil caer en la trampa de pensar que quienes tienen poder deben saber lo que es mejor, que deben tener tus mejores intereses en mente. Pero la historia está llena de los desastres causados por aquellos que siguieron órdenes sin cuestionarlas. Desde la trágica obediencia vista en el experimento de Milgram hasta el seguimiento ciego que llevó a la masacre de Johnstown, la lección es clara. La autoridad, cuando no se controla, puede ser una guía peligrosa. Pero no eres impotente frente a la autoridad. Tienes una voz. Tienes el poder de decir no, de alejarte, de resistir. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para evitar caer por ese precipicio moral. La próxima vez que alguien te diga que hagas algo que no concuerda con tu conciencia, toma un paso atrás. Piensa por ti mismo y hazte las preguntas difíciles. Podría ser la diferencia entre ser un seguidor o ser un héroe. Hablemos de héroes, ¿de acuerdo? Porque en medio de toda esta conversación sobre el mal, también hay otra parte de la historia. Aquellos que eligen actuar con valentía cuando todos los demás están paralizados por el miedo o la obediencia. Zimbardo no nos deja solo con la desesperación. Nos ofrece una salida, un camino hacia la bondad, y todo comienza con la acción. ¿Qué separa a un héroe del resto? No es una fuerza sobrehumana o una confianza inquebrantable. Es la disposición para actuar mientras los demás permanecen quietos. Tomemos el ejemplo de Wesley Autrey, conocido como el héroe del metro de Nueva York. Cuando un hombre que sufría un ataque epiléptico cayó a las vías del tren, Autrey no dudó. No esperó a que alguien más tomara la iniciativa. Saltó a las vías, presionó al hombre en la zanja entre los rieles y lo protegió mientras el tren pasaba sobre ellos. Mientras otros miraban, congelados por el miedo, Autrey arriesgó su propia vida para salvar a un desconocido. Este es el verdadero sentido del heroísmo. No se trata de grandes gestos en un campo de batalla, sino de acciones simples y decisivas en la vida cotidiana. Se trata de poner a los demás antes que a uno mismo, de elegir hacer lo correcto incluso cuando da miedo. El mensaje de Zimbardo es claro. El heroísmo no está fuera del alcance de las personas comunes. Es una elección, y es una elección que puedes tomar cada día. Esto nos lleva a una verdad incómoda que Zimbardo recalca. Tú, yo, todos nosotros, llevamos dentro las semillas tanto del bien como del mal. Somos contradicciones andantes, capaces de realizar actos heroicos extraordinarios y también de caer en la crueldad más profunda. La elección entre estos dos extremos no es algo que ocurra una sola vez. Es una lucha constante, una batalla diaria. Un momento puede ser el héroe, y al siguiente, bajo las circunstancias adecuadas, podría ser el villano. La clave está en la conciencia. Zimbardo nos insta a reconocer esta dualidad dentro de nosotros mismos, a entender que el potencial para el mal no está solo allá afuera, en algún lugar lejano o en alguna persona monstruosa. Está dentro de cada uno de nosotros. Esto no es una llamada a la desesperanza, sino una llamada a la vigilancia. Al comprender esta dualidad y aceptar que tienes la capacidad tanto para el bien como para el mal, te vuelves más capaz de guiar tus acciones, de tomar decisiones que se alineen con tu naturaleza más noble. No es fácil, no siempre es claro, pero es necesario, porque, al final, la historia de tu vida no está escrita por las situaciones en las que te encuentras, sino por cómo eliges responder a ellas. Así que elige sabiamente. Sé el héroe, no el monstruo. Y cuando te encuentres en esa encrucijada moral, como todos inevitablemente lo haremos, respira profundo, mira en tu interior y recuerda las lecciones que hemos explorado hoy. Gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima. Sigue cuestionando, sigue esforzándote y sigue eligiendo la luz. No te olvides de suscribirte y dejar tu like para acompañar nuestro crecimiento.